Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Ruth. Estamos mirando un poco sobre todo lo que significa esta genealogía en el libro de Ruth. Nosotros decíamos aquí, desde este capítulo 4, del versículo 18 al 22 del libro de Ruth, lo que significa verdaderamente en la intención del autor sagrado. Aquí nos damos cuenta que hay un problemita, ¿verdad?, con respecto a la sangre, digamos, real de David. Y entonces esto es lo que se quiere defender. Los autores sagrados incluyen entonces dentro de este cuento, porque decíamos que es un cuento, es una narración maravillosa de este libro de Ruth, al final esta genealogía donde aparece el rey David. Uno diría, ¿qué tiene que ver el rey David con esta historia que encontramos con el libro de Ruth? Y es justamente, como decíamos, es una elaboración, una hermosa elaboración de este libro para defender al rey David. Decíamos, se percibe en la teología de este libro la mano del redactor deuteronomista. Esta escuela teológica no acordaba con la familia de Saúl. En práctica tampoco estaba muy en sintonía con la figura de Samuel, como se observa en los libros de Samuel. Se nota con claridad que el autor no es oponente al rey David, al contrario, busca defenderlo de las campañas que pueden denigrarlo, eliminando toda suspicacia y acentuando la especial elección al trono por parte de Yahvé. Eso es lo que quiere hacer, defenderlo. Ahora, ¿cómo le va a defender al rey David? Porque parece que la ascendencia de David viene verdaderamente de Moab, o sea, parece que David tiene la sangre moabita, está viniendo de Moab, y Moab eran los acérrimos enemigos de los israelitas. Imagínense, ¿cómo hacer para defenderlo? Porque se encuentra en una situación bien complicada. ¿Cómo defenderlo? Los defensores de David suplementaron por eso, metieron en esta novela la genealogía del rey dentro de una historia sobre los orígenes leída en óptica completamente diversa. En lugar de negarlo simplemente y decir, no, jamás, como David, jamás tuvo sangre moabita. No lo negaron, pero lo reinterpretan de una manera muy diversa. El autor del libro de Ruth tuvo que asumir una postura de la relación de David con Judá y Tamar a través de Boaz y Ruth, a través de los moabitas. No se juega simplemente su origen moabita,
el problema de la relación existente entre Judá y Tamar está igualmente comprometida. En muchos pasajes del Antiguo Testamento se evidencian los hechos históricos de la relación de David con los moabitas. Cuando huye a Moab, perseguido por Saúl, Moab es frecuentemente enunciado en Mishpah, pide asilo para los padres al rey de Moab. Al inicio de su carrera, David era solo su familia y un círculo pequeño de seguidores interesados de sus orígenes. Pero cuando David fue ungido rey, su genealogía rápidamente toma importancia con significado político. Desde ese momento, sus adversarios que luchan por el poder utilizan estos componentes de su origen moabita para desprestigiarlo. ¿Se dan cuenta? Aquí está el problema. Como reacción a esta situación negativa contra David, se crea la historia de Ruth, haciendo hincapié en una presentación absolutamente favorable a su dinastía. Es aquí donde se crea entonces una presentación favorable para David. Esta historia elaborada por los defensores del trono de David contra sus oponentes parece presentar elementos convincentes. Desde ese momento urge conocer el momento preciso y la situación política del entorno. El tiempo en que fue necesario defender los orígenes del trono davídico. Entonces es aquí el tiempo en que se necesitaba verdaderamente defender el trono davídico. Ahí entonces aparece esto para defenderlo. La cuestión moabita entonces se presenta de una manera totalmente diversa, decíamos, con el autor sagrado. Y ahí la situación ha llevado Pepe de acá llegar. No, mira, Ruth es una mujer pero maravillosa, imagínense, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, allí donde te entierren, te sepulten, allí también a mí me sepultarán. O sea, como Ruth no hay otra mujer, Reá, el mismo nombre que le ponen, ¿verdad? Reá, Ruth, que quiere decir amiga, amigable, la que está ahí al lado, la que no abandona. Orfá, por otra parte, la que da la espalda, o pedaceos o paese. Pero Ruth no. Bueno, es una novela magnífica, maravillosa, 4 capitulitos, cómo te presenta y te defiende lo que el autor sagrado verdaderamente quiere defender. La posibilidad más probable de esta defensa del trono sería durante la catástrofe que dividió el reino en tiempos de Roboam y Jeroboam. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé e Antiguo Testamento. El Papa se reunió con una delegación de monjes budistas tailandeses. Fueron al Vaticano para conmemorar los 50 años del encuentro entre el 17º patriarca budista, el venerable Somdech Phra Wannarat, con Pablo VI en 1972. Francisco celebró el diálogo amistoso y la colaboración entre las dos confesiones. Les dijo que católicos y budistas tienen mucho en común. Il Buddha e Gesù hanno compreso la necessità di superare l'egoismo che genera i conflitti e violenza. El Papa pidió a sus invitados seguir uniendo fuerzas para construir juntos un mundo mejor. È nostro compito oggi guidare i nostri rispettivi fedeli a un senso più vivo della verità che siamo tutti fratelli e sorelle. E ciò comporta che dovremmo lavorare insieme per coltivare la compassione, l'ospitalità per tutti gli esseri umani, specialmente per i poveri marginati. Francisco se despidió de ellos con una bendición y esperando celebrar pronto otros 50 años de colaboración. El Papa ha aceptado la petición del obispo Luc Van Looy, quien no quiere ser cardenal. El obispo emérito de Ghent, en Bélgica, tiene 80 años y estaba entre los 21 miembros del clero que el Papa pensaba crear cardenales en el consistorio que celebrará el 27 de agosto. Según un comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal Belga, el obispo Van Looy le pidió al Papa que no le creara cardenal para no herir la sensibilidad de las víctimas de abusos. Cuando era obispo de Ghent, Van Looy recibió críticas por no hacer lo suficiente para combatir los abusos en su diócesis. Este cambio no afectaría a un eventual cónclave, porque el obispo Van Looy tiene más de 80 años y por tanto no se habría convertido en un cardenal elector. El Vaticano ha publicado un desglose de las donaciones de los católicos dirigidas al Papa, conocidas como el óbolo de San Pedro. El fondo se compone de una colecta anual de las diócesis de todo el mundo, así como de contribuciones individuales para apoyar las actividades de servicio llevadas a cabo por la Curia Romana y contribuir a las organizaciones benéficas que ayudan a los más necesitados.
En 2021 el fondo registró un déficit de más de 18 millones de euros, con un ingreso de casi 47 millones de euros y 65 millones de euros en gastos. Esto continúa una tendencia a la baja en las donaciones al óbolo de San Pedro. La recaudación de 2021 bajó un 15% respecto a la de 2020, que fue un 18% menor que en 2019. El Vaticano ha dicho que las pérdidas se vieron agravadas por la pandemia. El óbolo de San Pedro se vio envuelto hace unos meses en un escándalo relacionado con la inversión del Vaticano en una propiedad de Londres en la que se perdieron unos 117 millones de euros, que en buena parte provenían del fondo. Tal vez por ello el Vaticano hizo una lista de cómo se habían gastado los fondos, con unos 55 millones de dólares enumerados para el funcionamiento de sus diversos departamentos, embajadas e iglesias locales, y casi 10 millones de euros dirigidos a organizaciones benéficas. África y Asia fueron los mayores receptores de ayuda y Estados Unidos, Italia, Alemania y Corea del Sur los mayores contribuyentes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar como Él es. Intimar
en el espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas, en el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María,
dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro maravilloso de Ruth. Nosotros decíamos recién en el bloque anterior que el tiempo probable cuando se escribe esto, cuando se necesitaba verdaderamente defender esta dinastía, fue durante la catástrofe que dividió el reino, el reino de David, digamos de esta manera, en tiempos de Roboam y Jeroboam. Posiblemente aquí es donde estamos encontrando el contexto histórico, donde todo está sucediendo. Y para defender esta dinastía, porque aquí ciertamente que los que van con Roboam ahora van a comenzar a denigrar a Roboam. Los que están con Jeroboam quieren y dicen, no, ese es un usurpador, ese de origen moabita, ¿qué va a ser rey nuestro, rey de Israel, etcétera, etcétera? Jeroboam contra Roboam. Entonces toda esa disputa, entonces parece que este sería el tiempo, ¿verdad?, en que encontramos esta disputa y esta situación. Con la muerte de Salomón, toda la nación se reunió en torno a Roboam para proclamarlo rey. Pero Jeroboam, que había escapado a Egipto, se declara abiertamente en rebeldía contra la dinastía davídica. Contra la dinastía davídica. Vamos a mirar un poco, ustedes saben, en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, es aquí donde se presenta esta rebelión contra David, justamente, contra los enemigos externos de Salomón. De cierta manera ellos se abren y no quieren saber nada. El anuncio de la división del reino encontramos en el capítulo 11, primer libro de los Reyes, versículo 9 en adelante. El Señor se indignó contra Salomón porque su corazón se había apartado de él, el Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había prohibido ir detrás de otros dioses. Pero Salomón observó lo que le había mandado el Señor. Entonces el Señor dijo a Salomón, porque has obrado así y no has observado mi alianza, ni los preceptos que yo te prescribí, voy a arrancarte el reino y se lo daré a uno de tus servidores. Sin embargo, no lo haré mientras tú vivas por consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de las manos a tu hijo, pero no le arrancaré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu por consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la que yo elegí. Es interesante, ¿verdad? Nosotros sabemos que el libro de por sí se ordena, la Biblia de por sí se ordena después del exilio. Esto nosotros estamos hablando, por lo menos entonces, ¿cuánto? Y unos 500 años antes, que esto sucedería. Entonces, o por lo menos 400 años antes, que sería 931, es la división del reino. Y aquí encontramos y vemos
cómo el autor sagrado está mirando hacia atrás y está diciendo cómo Dios ya había anunciado. Por eso el anuncio de la división del reino. Y ciertamente el Señor suscitó, dice, a Salomón un adversario, Hadad, el edomita, de la estirpe real de Edom. En efecto, después que David derrotó a Edom, Joab, general de ejército, al subir para enterrar a las víctimas, ultimó a todos los varones de Edom. Porque Joab se quedó allí 6 meses con todo Israel hasta acabar con todos los varones de Edom. Pero Hadad, que entonces era muy joven, logró huir con algunos edomitas, servidores de su padre, para ir a Egipto. Partieron a Madián y llegaron a Parán, donde se les agregaron algunos hombres de Parán. Luego entraron en Egipto y se presentaron ante el faraón, rey de Egipto, que dio a Hadad una casa, le aseguró el sustento y le concedió tierras. Hadad se ganó a tal punto el favor del faraón que éste le dio por esposa a su cuñada, la hermana de Tafenés, la reina madre. La hermana de Tafenés le dio un hijo llamado Genubat, al que Tafenés crió en la casa del faraón. Así, Genubat permaneció en la casa del faraón entre los hijos de este. Pero cuando Hadad se enteró en Egipto de que David se había ido a descansar con sus padres y que también había muerto Joab, el general del ejército, dijo al faraón: déjame ir a mi país. El faraón le respondió: ¿qué te falta junto a mí para que ahora trates de ir a tu país? Nada, le dijo, pero déjame partir. Dios le suscitó además a Salomón otro adversario, Rezón, hijo de Eliadá. Él había huido de Hadadezer, rey de Sobá, su señor. Había agrupado unos cuantos hombres en torno a él y se había convertido en jefe de una banda. Como David los perseguía a muerte, fue a establecerse en Damasco y allí reinó. Bueno, entonces aquí encontramos así algunos de estos que perseguían, y ahora que se murió David, entonces se van contra Salomón. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañé, YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir
según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos en este momento reflexionando sobre el libro de Ruth. Estamos con estas teologías interesantísimas, ¿verdad?, que se van presentando. Una teología principal y otras varias secundarias. Como siempre, en todos los libros bíblicos encontramos nosotros y son teologías maravillosas. Ahora estamos viendo que la historia de Ruth de por sí, es una historia magnífica, ¿verdad?, sobre la defensa que se está haciendo sobre la realeza o sobre el trono davídico. Entonces la genealogía tiene este objetivo principal y esta posibilidad de cuando se está escribiendo o cuando se está repensando es justamente en tiempo de la división del reino. Roboam, con la muerte de Salomón, entonces toda la nación se reunió en torno a Roboam para proclamarlo rey, pero Jeroboam, que había escapado a Egipto, se declara abiertamente, decíamos, en rebeldía contra la dinastía davídica. Vuelve ahora de su autoexilio con el deseo de un diálogo moderado con su hermano Roboam. Pero finalmente los israelitas rechazan a Roboam con estas palabras: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, a tus moradas, mira ahora por tu propia casa, oh David. Bueno, esto también tiene mucho que ver, ¿verdad? ¿Qué parte tenemos nosotros? Porque es como echarle en cara y decirle: ¿de dónde eres igual? Eres igual, sos moabita, tenés sangre moabita, no eres puro, tendrás eina o nenetagua. Ay. Entonces, ¿qué parte tenemos nosotros? Y dice, no tenemos herencia en el hijo de Isaí. ¿Por qué? Porque no es de los nuestros al final de cuentas. En este episodio aparece la figura de David y no la de Roboam. Sin embargo, la sentencia en contra Roboam es esta. Esta es una sentencia directamente contra Roboam, que es el hijo de Salomón, ¿verdad? Es una campaña contra Roboam, rey perteneciente a la familia de David. Sus adversarios sentencian la ilegitimidad del trono. Aquí está. Los adversarios comienzan de nuevo. El tercero ya. David. Después viene su hijo Salomón, ahora está viniendo su hijo Roboam. Y ahora comienza el pleito entonces. Y ahí Jeroboam, que ya está asumiendo y que ya está luchando. Y entonces están sentenciando la ilegitimidad del trono. Por tanto, nada tienen que compartir con el hijo de Isaí. Nada tiene que compartir con el hijo de Isaí. El libro de Ruth no trata de ocultar el linaje moabita de David. No es entonces cuestión aquí de ocultar el linaje, pero quiere mostrar que está unido a la tribu de Judá por intermedio de Boaz. Aquí es lo importante. Es decir, nosotros tenemos, a pesar de que ustedes digan aquí qué tenemos que ver nosotros con David, pero el que tenemos que ver nosotros con David no tiene nada que ver con David ni con Salomón, sino que con Roboam. Pero como que te está hablando de una manera general de la dinastía. La dinastía. Está una dinastía. A ver, Roboam, él ya es su nieto. Pero igual, con Aveña Moseana, con Agañandeña Moyeta. Y por eso es que insiste, no tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, a tus moradas. Mira ahora por tu propia casa. Mira ahora por tu propia casa. Mira, andas ahí. Andas igual. Topa. Ay. Y entonces aquí
el libro de Ruth, entonces no trata luego de ocultar. No trata de ocultar porque se nota que era así, ¿verdad? Sabían que más o menos David se presentaba como un bandolero, como alguien que usurpaba el poder, que le usurpó el poder a Saúl. Y ante esta situación, ellos ahora se están rebelando. Y por lo tanto, tampoco los seguidores pueden negarlo, decíamos hace rato. Pero con la genealogía ahora está diciendo que David está unido a la tribu de Judá por intermedio de Boaz. Ahí está el secreto. Aquí entonces está donde el libro de Ruth se concentra y te está mostrando. David está unido en estrecha relación con Judá por medio de Boaz, porque Boaz es entonces pariente, ¿verdad?, de Elimelech, de Noemí, de esa familia. Es el Goel, justamente, y todo sucede de una manera maravillosa, ¿verdad? En realidad, a través de los hijos tendrían que ser Kiliaj y Mahlón, ¿verdad? Pero ellos mueren, pero igual encontramos en la figura de Boaz después como Goel y Redentor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañé, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañé Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos adelantando en este jueves la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista, porque mañana nosotros tenemos la gran celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Y en la liturgia, cuando miramos un poco de acuerdo a la jerarquía también de nuestras celebraciones, ciertamente el Sagrado Corazón de Jesús, la misericordia de Dios por encima de una fiesta de nacimiento, pero como Juan el Bautista es el más grande nacido de mujer, como nos dice la palabra de Dios, lo transportamos para el día de hoy, 23 de junio. Añanduve Ñande Yarañé a través del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 49, del 1 al 6. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos, el Señor me llama desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mí una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante,
me escondió en su aljaba. Él me dijo: tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mis fuerzas. Sin embargo, mi decreto está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Queridos hermanos, aquí entonces está una de las figuras más importantes dentro del Antiguo Testamento. Con Juan el Bautista termina. Abeo página lleva Pellagüero Guataba el Antiguo Testamento, Peñan de Yaro y Cueñan debe, o Shacaba lleva la Gentame o Guata allá lleva durante todo ese camino de historia de salvación de Yara aquí está el camino y llegará el momento en que enviaré a mi Hijo, es decir, al Mesías, al Salvador. Y justamente Juan el Bautista es el que da el escatón, es decir, el corte definitivo con el Antiguo Testamento, y ahora indica el Nuevo Testamento. Va a comenzar esta nueva historia. Hoy ya cañan de Juan el Bautista. Es una de las características esenciales. De la Pichacuera, a nuestra iglesia, nuestra comunidad, ya es acá, lleva Peñan de Yara y Añande. Este es el Mesías. Y lo encontramos en varios pasajes con esta característica de Juan el Bautista. Vaya pa Peñan de Yara, lleva Añan de la Juja, vaya pa Peñan de Yara, hoy cuave Eñan de Cota Pepajo. Pero para eso tenemos que estar atentos. Para esto también tenemos que vivir la misma característica de Juan el Bautista. Señalar el camino del Señor. Estamos llamados cada uno de nosotros a ser otros Juanes, otros Juan Bautista que puedan señalar el camino de Dios en la familia, en la sociedad, en nuestra patria. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubicuí
y excusador de Kikuo, también de Buyapeu. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Kikuo y Buyapeu. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Nos encontramos con este libro que está procurando de toda manera aquí legitimar sobre todo el trono davídico. Vamos a mirar que este libro de Ruth gira en torno a la división de las tribus y se argumenta en la tradición patriarcal. Es el mismo Dios que eligió a los patriarcas, es el mismo Dios. Este es el Dios que está detrás de la historia de David y de su casa. En este sentido, el libro se opone a la división creada entre las tribus por la política de Jeroboam e intenta la formación de un pueblo israelita unido bajo el liderazgo de la familia de David. Bueno, esto como principio general. Habiendo división, habiendo lleva otra cosa más que unir la tribu de Israel. Eso es lo que queremos. Pero sin embargo, ahí nosotros ya vemos que hay una rebelión, ¿verdad? Hay una rebelión en el sentido de que con Jeroboam se está haciendo de nuevo un golpe de Estado. Ahora se viene a luchar contra Roboam. El profeta Ahías de Silo, nosotros encontramos en Primera Reyes 11:26 y siguiente, anuncia a Jeroboam que Yahvé lo había elegido como líder de 10 tribus de Israel, después de la muerte de Salomón. Entonces aquí ya aparece otro profeta, Ahías. Todos se dan cuenta que también viene direccionado o dirigido por Dios. Aquí hay todo un plan de salvación. Aquí hay todo un camino. Y a través de esa historia del hombre, a través de ese contexto que estamos viviendo, de nuestra historia, Ñande Yara, a pesar de que, como decimos, son renglones torcidos de nuestra vida, Ñande Yara hace un renglón bien recto, bien derecho. Entonces el profeta Ahías de Silo anuncia a Jeroboam que Yahvé lo había elegido como líder de las 10 tribus de Israel después de la muerte de Salomón. Aún así, en la fuerte condena que la tradición deuteronomista hace a la figura de Jeroboam, no pasa por alto algunas de las tradiciones pertenecientes a este círculo y a su corte. Quiere decir que era una cosa bien histórica y bien conocida.
Por lo tanto, aunque quieran negarlo, aunque quieran hacerlo desaparecer, dictatúa suya ya lleva la homocañejica, porque estaba ahí la realidad, estaba el tapete, y cuapo no te y ella la gente, yo cuapo no te y entonces, aunque quiera negarlo, no puede negarlo. Entonces tenemos que darle la vuelta. Vamos a ver cómo podemos solucionar. Y esta es una forma, ¿verdad? A través de este libro maravilloso de Ruth, cómo encuentran. Y entonces, ahora la figura, la protagonista, con características maravillosas, tan humanitarias, tan religiosas, tan profundas, es justamente Ruth. Y Ruth es nada más y nada menos que la bisabuela del rey David. Entonces, con esta unión con Boaz, de nuevo, viene la unión de este, entre comillas, digamos así, de este que tiene sangre moabita. Viene y se une con Boaz. Boaz que le da la descendencia, entonces le da aquí la carta de identidad. La carta de identidad que verdaderamente aquí nos encontramos de nuevo con la tribu de David. ¿Es posible o no es posible? Eso es lo que están diciendo. Y ahora, a través de esta narración, a través de este libro, a través de esta mujer, Ruth, nosotros encontramos el ligame. Este ligame es muy importante, el unirse a la tribu de Judá. Entonces el profeta Agías recibe todo esto y la fuerte condena que encontramos en la tradición deuteronomista hacia la figura de Jeroboam, que no pasa por alto algunas de las tradiciones pertenecientes a este círculo de su corte. Las tradiciones que se refieren a la división del reino demuestran la existencia de figuras importantes que favorecían a Jeroboam y no a la dinastía davídica. Entonces, a la cuenta, si se quedó luego con 10 tribus, quiere decir que muchos estaban con Jeroboam. Esta elección de Yahvé hacia Jeroboam era al mismo tiempo una promoción de la figura de José, porque al igual que el profeta Samuel, Jeroboam fue un efraimita perteneciente a la tribu de José. Incluso en la tradición del Génesis, José es caracterizado como hombre casto, contrastando con la figura de Judá, quien cometió incesto con una de sus nueras. Bueno, todos estos detalles, ¿verdad?, son importantes y se vuelve a leer. Leer y releer dentro de esta historia para salvar siempre la figura de David. La historia de Ruth no tiene como objetivo primario presentar la ideología de David, sino defender su imagen. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces no es solamente, ¿verdad?, defender su imagen, sino que sobre todo aquí nosotros podemos ver que se está procurando defender, ¿verdad?, todo lo que significa, desde dónde viene, qué es lo que está haciendo. Y así, queridos amigos, con esta defensa que procura hacerse de la figura de David, nosotros entendemos que el libro de Ruth está apuntando y está utilizando muy bien este elemento literario que es la genealogía. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.